Hay una semana en la historia que no se parece a ninguna otra. En esos días, el tiempo pareció dividirse en dos mitades. Fue el instante en que todo cambió. Todo lo que ocurrió antes conducía a ese punto, y todo lo que vino después quedó marcado para siempre. En esos 7 días se enfrentaron la vida y la muerte, la luz y la oscuridad en su forma más decisiva. Fueron 7 días que transformaron el destino de la humanidad. Lo que sucedía en ese momento, nadie lograba comprenderlo por completo. Ni siquiera quienes estaban presentes podían imaginar que no estaban presenciando una derrota, sino la victoria más grande jamás lograda. Era el cumplimiento perfecto del plan de Dios trazado desde el inicio de los tiempos. En esa semana, todo encajó. Cada acontecimiento ocurrido hace más de 2000 años tenía un propósito exacto: nuestra redención. Cada decisión, cada traición y cada sacrificio formaban parte de un diseño perfecto establecido desde el principio. Quédate hasta el final, porque solo al unir cada pieza podrás entender por qué estos días siguen siendo el mensaje más poderoso que existe. Durante 3 años, Jesús recorrió muchos lugares rompiendo toda lógica humana. Su autoridad era evidente. Sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos y realizaba milagros que nadie había visto antes. Pero no solo restauraba cuerpos, también revelaba algo aún más impactante. Tenía dominio incluso sobre la muerte. Su nombre se extendía como un eco imposible de detener. Multitudes lo seguían a donde fuera, buscando una respuesta. Y entonces, llegó el momento señalado. El propósito de su vida apuntaba ahora a un solo destino. Cuando llegó el tiempo en que debía ser exaltado, tomó la decisión firme de ir a Jerusalén. La cuenta regresiva había comenzado. En el camino, atravesó Samaria y Perea, enseñando sobre el reino de Dios y preparando a quienes lo acompañaban. Al llegar a Jerusalén, durante la fiesta, se dirigió al templo y comenzó a enseñar. El ambiente era tenso. Los líderes religiosos estaban cada vez más confrontados. Jesús declaró algo que los impactó: quien guarda su palabra no verá la muerte. Ellos reaccionaron con incredulidad. Cuestionaron su autoridad comparándolo con Abraham. Jesús respondió: antes que Abraham existiera, él ya era. Consideraron sus palabras como blasfemia y tomaron piedras. Sin embargo, Jesús salió de allí sin ser detenido. Aún no era el momento. Se dirigió a Betania, donde estaban sus amigos María, Marta y Lázaro. Necesitaba retirarse por un tiempo. Cuando regresó a Jerusalén, dio vista a un hombre ciego en la piscina de Siloé. Pero esto intensificó aún más el conflicto. Durante otra celebración, los líderes lo confrontaron directamente. Jesús pronunció palabras contundentes. Él y el Padre eran uno. Nuevamente intentaron apedrearlo, pero Jesús se trasladó a Perea. Allí recibió una noticia. Su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo en Betania. Sin embargo, Jesús no acudió de inmediato a rescatarlo. Decidió esperar deliberadamente. Sus discípulos no lograban comprender esa decisión. Cuando por fin llegaron a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días sepultado. Entonces ocurrió algo que haría que gran parte del pueblo comenzara a verlo como rey. El milagro más impactante y visible de su ministerio estaba a punto de manifestarse. Marta, destrozada por el dolor, le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús la miró con profundidad y respondió: Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Luego, frente al sepulcro, con una voz llena de autoridad ordenó: Lázaro, sal fuera. Y en ese instante, el hombre que había estado muerto salió caminando. Fue un acto público, contundente, imposible de ignorar. Desde ese momento, todo cambió. La noticia se propagó rápidamente. Jerusalén entera hablaba de lo ocurrido. Ese milagro fue el punto decisivo que colmó la paciencia de los líderes religiosos. El Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, convocó una reunión urgente. El temor los dominaba. Caifás, el sumo sacerdote, afirmó que era necesario que Jesús muriera.
Argumentaba que Roma interpretaría esto como rebelión, pero lo que los movía era la envidia y el temor de perder su influencia. La decisión fue clara y unánime. Debía morir. Desde ese instante comenzaron a planear su ejecución. El desenlace se acercaba, y Jesús lo sabía. Había llegado el momento de cumplir su propósito, entregar su vida. Después de enseñar en Perea y Jericó, regresó a Betania. Allí, pocos días antes de su muerte, María derramó un perfume de gran valor sobre sus pies. Jesús dijo en voz baja que era para su sepultura. Ella comprendió lo que estaba sucediendo. El momento preciso había llegado. La Pascua, la última semana de su vida, sería el escenario definitivo. Todo comenzó con su entrada a Jerusalén. Jesús montó en un pollino y descendió desde el Monte de los Olivos, cumpliendo así la profecía. La gente lo recibió como rey, agitando ramas y proclamando: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor». Al día siguiente, entró al templo y, al ver en qué lo habían convertido, se indignó profundamente. El patio estaba lleno de corrupción. Entonces tomó unas cuerdas, hizo un látigo y comenzó a expulsar a todos. Declaraba: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Mientras los comerciantes huían, los líderes observaban con creciente hostilidad. La tensión en Jerusalén era evidente. La oportunidad apareció de manera inesperada. En la oscuridad de la noche, Judas Iscariote se acercó a ellos. Ofreció entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Los sacerdotes aceptaron sin dudar. El plan comenzó a tomar forma. Al día siguiente, Jesús se reunió con sus discípulos. Sabía lo que estaba por suceder. Celebrarían la Pascua, pero aquella cena sería la última. Durante la cena, Jesús hizo una declaración impactante. «En verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar». Un silencio tenso recorrió la mesa. Luego, tomó un trozo de pan, lo mojó y se lo entregó a Judas. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». El corazón de Judas latía con fuerza. Se levantó en silencio y salió hacia la noche. El traidor ya había sido identificado. Los demás no comprendieron lo ocurrido. Entonces Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: «Esto representa mi cuerpo». Después tomó la copa y añadió: «Beban todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada para el perdón de los pecados». Bebieron sin entender que estaban presenciando el origen de un acto que sería recordado por generaciones. Y cuando pensaban que nada podía sorprenderlos más, Jesús hizo algo inesperado. Se quitó su manto y comenzó a lavarles los pies uno a uno. Era una tarea reservada para siervos. El maestro se inclinaba como un servidor, mostrando que el verdadero liderazgo se fundamenta en la humildad. Después de la cena, salieron hacia el Monte de los Olivos. Todo seguía el curso previsto. Judas sabía que Jesús iría a un lugar llamado Getsemaní, un jardín donde solía orar en la noche. Ese sitio existe aún hoy, y algunos de sus árboles tienen más de 2000 años. Podrían ser los mismos testigos de aquella noche. Jesús se arrodilló a orar, pero su angustia era tan intensa que ocurrió algo extraordinario. Su sudor cayó como gotas de sangre. No es una figura literaria, sino una condición real conocida como hematidrosis. Jesús conocía el sufrimiento que estaba por enfrentar. Aún así, expresó su entrega total. «Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya». De pronto, la calma se rompió. Luces, armas y voces se acercaban. Judas llegó acompañado de guardias para arrestarlo. Un beso fue la señal. Pedro reaccionó sacando su espada y atacó a un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús lo sanó de inmediato. «Quien usa la espada, por la espada morirá». Entonces ocurrió algo inesperado. Al verlo detenido, todos los discípulos huyeron. Lo dejaron solo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué provocó que su fidelidad desapareciera en un instante? La respuesta vendrá más adelante. Primero es necesario entender lo que sucedió después. Jesús fue llevado a través de la noche hacia la ciudad alta,
donde vivían las autoridades. Allí lo esperaba Anás, antiguo sumo sacerdote. Los líderes religiosos tenían poder, pero no podían ejecutar a nadie sin autorización. Sus propias leyes prohibían juicios nocturnos durante la Pascua y ejecutar el mismo día. Sin embargo, esa noche ignoraron todas sus normas. Anás comenzó a interrogar a Jesús. ¿Dónde están tus seguidores? ¿Qué enseñas? Sin saberlo, Pedro y Juan estaban cerca, ocultos entre la gente. Jesús respondió con serenidad. He hablado abiertamente. Pregunten a quienes me escucharon. Por esa respuesta, un guardia lo golpeó. Fue solo el inicio. Lo más difícil aún no había llegado. Jesús estaba a punto de pronunciar palabras que sellarían su destino. Mientras tanto, afuera en el patio, ocurría otra escena. Pedro permanecía allí cuando una sirvienta lo reconoció. Tú estabas con él. Pedro lo negó. Otras 2 personas lo señalaron, y 2 veces más negó conocerlo. Entonces cantó un gallo. En ese momento, Jesús, herido y golpeado, pasó por el patio. Sus ojos se cruzaron con los de Pedro. Cristo ya lo había anunciado con precisión. Antes de que el gallo cantara, Pedro lo negaría 3 veces, y así ocurrió. Pedro salió de allí llorando con profunda tristeza. La noche avanzaba hacia la medianoche. Mientras tanto, Jesús era llevado ante el sumo sacerdote Caifás, quien llevaba tiempo esperando ese momento. Lo miró fijamente y le preguntó, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús respondió con firmeza, Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. Jesús no hablaba al azar. Estaba haciendo referencia a una antigua profecía del libro de Daniel. Al declarar esto, afirmaba ser el Mesías e identificaba su autoridad divina. La reacción fue inmediata. Lo declararon culpable de blasfemia. Ya tenían el argumento que necesitaban para condenarlo. Pero enfrentaban una limitación. Judea estaba bajo control romano, y solo Roma tenía la autoridad para aplicar la pena de muerte. Por eso necesitaban la intervención de Poncio Pilato. Con el amanecer, Jesús fue llevado a un nuevo juicio ante el consejo completo. En otro lugar de la ciudad, Judas corría desesperado hacia el templo. La culpa lo consumía. Se presentó ante los sacerdotes, arrojó las 30 monedas de plata y confesó su error. Pero nadie le dio importancia. Su arrepentimiento no cambió nada. Salió de allí y se dirigió hacia un valle cercano conocido como el Valle de Hinnom. Fue allí donde, abrumado por la culpa, Judas decidió terminar con su vida. Mientras tanto, Jesús era llevado ante Pilato. Los líderes religiosos lo condujeron hasta el palacio, pero no entraron para evitar contaminarse. El juicio se realizó en una plataforma exterior. Pilato salió para interrogarlo. Era ya el 4º juicio en menos de un día. Los acusadores no buscaban una muerte rápida. Querían la crucifixión, el castigo más cruel del imperio. Sin embargo, Pilato no estaba convencido e interrogó a Jesús en varias ocasiones. Le preguntó si era rey, y Jesús respondió que su reino no pertenecía a este mundo. Pilato no encontró delito alguno. Declaró que no veía culpa en él. Pero la multitud reaccionó con indignación. El gobernador no entendía el rechazo hacia ese hombre. Había escuchado de los milagros y esperaba ver alguno. Pero Jesús permaneció en silencio. Los soldados de Herodes se burlaban de él. Le colocaron un manto como símbolo de burla. Herodes, sin hallar motivo de condena, lo devolvió a Pilato. La situación era aún más tensa. El día avanzaba, y la multitud había crecido. En ese momento, la historia tomó un rumbo decisivo. Tal vez te preguntes por qué la misma multitud que días antes lo recibía con honor, ahora exigía su muerte. Aquellas personas lo habían proclamado rey apenas unos días atrás. Esperaban que derrotara al dominio romano. Anhelaban un líder fuerte, un libertador político, pero ahora lo veían humillado, atado, golpeado ante sus ojos. Parecía haber fallado. El Mesías que imaginaban como un guerrero poderoso, ahora era un prisionero indefenso. La decepción se convirtió
En ira, sus voces comenzaron a gritar sin parar: ¡Crucifícalo! Pilato, buscando una salida, propuso un último intento. Ordenó que fuera azotado, pensando que ese castigo extremo calmaría a la multitud. Pero la flagelación romana no era un castigo común. El látigo estaba compuesto por tiras de cuero, con fragmentos de hueso y metal. Cada golpe desgarraba la piel, dejando heridas profundas. Era un método de tortura brutal, y muchos no sobrevivían. Para Jesús, apenas era el inicio. Los soldados lo trataban con crueldad y burla. Colocaron una corona de espinas sobre su cabeza y se mofaban de él. Cuando lo presentaron nuevamente ante el pueblo, su apariencia era devastadora. Sin embargo, nada de eso fue suficiente. La multitud seguía exigiendo su muerte. Entonces Pilato apeló a una tradición de la Pascua al liberar a un prisionero. Les dio a elegir entre Jesús y Barrabás, una elección que encerraba una profunda ironía. Uno representaba la violencia, el otro la salvación. Pero eligieron liberar al culpable. Pronunciaron palabras que marcaron ese momento para siempre, asumiendo la responsabilidad de su decisión. Pilato, sin más opciones, se lavó las manos y entregó a Jesús para ser crucificado. El final estaba cada vez más cerca. Los soldados lo llevaron fuera del pretorio. Le hicieron cargar la cruz, pesada y marcada por sufrimientos anteriores. Cada paso era una lucha. Avanzó por las calles de Jerusalén hasta llegar al lugar de ejecución. Ese recorrido, hoy conocido como la Vía Dolorosa, en ese momento era simplemente un camino hacia la muerte. Jesús, debilitado, cayó bajo el peso de la cruz. Aún así, continuó hasta llegar a una colina llamada Gólgota. Allí lo despojaron de sus vestiduras frente a todos. Su cuerpo reflejaba el dolor sufrido. Mientras tanto, los soldados se repartían sus pertenencias, cumpliendo sin saberlo antiguas profecías. Luego llegó el momento final. A las 9 de la mañana fue clavado en la cruz. A su lado, dos condenados compartían el mismo destino. Uno lo insultaba, pero el otro reconoció su error y la inocencia de Jesús. Muchos creen que la muerte en la cruz ocurría por las heridas, pero la realidad era más cruel. La causa principal era la asfixia. Cada respiración requería un esfuerzo extremo. La crucifixión era un castigo diseñado para prolongar el sufrimiento. Mientras tanto, la multitud continuaba burlándose. Cerca de la cruz estaban María y el discípulo Juan, acompañándolo. Entonces, algo inesperado ocurrió. Desde el mediodía hasta la tarde, una oscuridad cubrió todo. El ambiente se volvió denso, como si el mundo entero guardara silencio. En medio de esa escena, Jesús pronunció sus últimas palabras: todo está cumplido. Su misión había terminado. Nadie le quitó la vida. Él decidió entregarla. Lo hizo de manera voluntaria, cargando con el peso del pecado humano. Cada sufrimiento tenía un propósito en la redención. En ese preciso momento, la creación respondió. Un terremoto sacudió la tierra y el velo del templo de Jerusalén se rasgó en dos. Aquella barrera que representaba la separación entre Dios y la humanidad quedó abierta. El acceso al Padre dejaba de estar restringido. Pero la victoria no terminó en la cruz. Jesús también venció a la muerte al resucitar al tercer día. La cruz no fue el final. Fue el inicio de algo eterno. Para comprender esta victoria, es necesario seguir lo que ocurrió después. Durante 40 días, Jesús se manifestó en distintos lugares: Jerusalén, Galilea y el camino a Emaús. Más de 500 personas afirmaron haberlo visto, y muchos dieron su vida defendiendo ese testimonio. Tras su muerte, los discípulos permanecían ocultos por miedo. Los líderes religiosos habían asegurado el sepulcro colocando sellos y guardias romanos. Sin embargo, al amanecer del tercer día, María Magdalena llegó junto a otras mujeres, y algo extraordinario ocurrió. La piedra había sido removida y la tumba estaba abierta. El cuerpo ya no estaba. Confundida y llena de dolor, María lloraba sin consuelo. Entonces alguien se acercó, pero no lo reconoció de inmediato.
Fue hasta que escuchó su nombre que comprendió quién era. Era Jesús. Todo cambió en ese instante. Intentó acercarse a él, pero Jesús le indicó que aún no era el momento. Le dio una misión clara: anunciar lo ocurrido. María entendió y regresó rápidamente para avisar a los discípulos. Otras mujeres también fueron testigos y corrieron a compartir la noticia. En el camino, Jesús volvió a aparecerse y las saludó. Ellas lo reconocieron y lo abrazaron. Él estaba vivo. Él les pidió que no tuvieran miedo y que llevaran el mensaje. Sin embargo, cuando las mujeres contaron lo sucedido, no les creyeron. En esa época, el testimonio de una mujer no era válido. Aún así, fueron ellas quienes recibieron primero la noticia más trascendental. Mientras tanto, Pedro y Juan corrieron al sepulcro para verificarlo. Al llegar, encontraron la tumba vacía. Solo estaban las telas, ordenadas de manera extraña, como si el cuerpo hubiera desaparecido sin moverlas. Ese detalle quedó grabado en sus mentes. 2 de ellos caminaban hacia Emaús, desanimados y sin esperanza. En el trayecto, un desconocido se unió a ellos y comenzó a explicarles las Escrituras, mostrando cómo todo apuntaba al cumplimiento de un propósito. Ellos no lo reconocieron mientras caminaban, fue al compartir la mesa cuando todo cambió. Al partir el pan, sus ojos se abrieron. Era Jesús. Y en ese instante desapareció. Impactados, regresaron de inmediato a Jerusalén para contar lo sucedido. Al llegar, mientras hablaban, Jesús apareció en medio de ellos. No entró por la puerta, simplemente estuvo allí. Los saludó con paz, pero ellos sintieron temor. Pensaban que era un espíritu. Entonces les mostró sus manos y sus pies, y comió delante de ellos, para demostrar que era real. Poco a poco comenzaron a creer. Sin embargo, uno de ellos no estaba presente. Tomás no creyó lo que escuchó. 8 días después, Jesús volvió a aparecer. Se acercó directamente a Tomás y le dijo: «Trae tu dedo, observa mis manos, acerca tu mano y colócala en mi costado. No dudes, cree». Tomás no necesitó comprobarlo con sus manos. Cayó de rodillas y pronunció una de las confesiones más profundas registradas: «Señor mío y Dios mío». Hasta ese momento, cada aparición de Jesús parecía responder a una intención clara: disipar la duda y confirmar su resurrección. Sin embargo, las últimas manifestaciones tienen un tono distinto. Ocurren lejos de la presión de Jerusalén, en la serenidad de Galilea. 8 días después, los discípulos regresaron a su vida anterior. Volvieron a pescar. Estaban en el lago, desanimados, cuando desde la orilla alguien les habló. Era Jesús. Allí, frente al mar, miró a Pedro y le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Pedro respondió afirmativamente en cada ocasión. Entonces, Jesús le reveló lo que vendría: «Cuando seas mayor, extenderás tus manos y otro te llevará a donde no quieras ir». En ese instante Pedro no comprendió, pero se trataba de un anuncio sobre su destino. Pedro, al igual que los demás discípulos, enfrentaría una muerte violenta. Muchos morirían por afirmar que Jesús había resucitado. Creer en la resurrección no era fácil, y Jesús lo sabía. Por eso, las siguientes apariciones fueron decisivas. Reunió a sus seguidores en una montaña en Galilea. Allí no solo estaban los 11, también había cientos de personas. Más de 500 testigos afirmaron haberlo visto vivo. Ese hecho explica la expansión del mensaje. No se trataba de un relato aislado, sino de una experiencia compartida por muchos. Así, el mensaje comenzó a extenderse con fuerza. La última aparición ocurrió en el Monte de los Olivos. Allí, ante sus seguidores, Jesús ascendió hasta desaparecer entre las nubes. Antes de irse, dejó una promesa. Anunció que el Espíritu de Dios vendría sobre ellos y transformaría sus vidas. Esa promesa marcaría el inicio de una nueva etapa. 50 días después, miles de personas creyeron en un solo día. En poco tiempo, el mensaje se extendió por todo el Imperio Romano. Así concluyó la semana más trascendental de la historia. Lo que parecía una derrota se convirtió en la mayor victoria. Jesús no evitó la muerte, la enfrentó y la venció.
La oscuridad dio paso a la luz. El propósito se cumplió. La muerte perdió su dominio, el pecado fue vencido, y la salvación quedó abierta para todos. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a reflexionar y compartirlo. A veces, una sola palabra puede iluminar el camino de alguien más. Expresa lo que has sentido. Agradece el regalo de la vida eterna. Si crees en el poder transformador del amor, apoya este mensaje para que llegue a más personas. Esta historia aún guarda secretos poco conocidos. Existe un personaje que presenció todo desde otro lugar. Un soldado romano. En medio de la oscuridad, vivió algo que transformó su vida. Se dice que fue el primero fuera del pueblo judío en reconocer quién era Jesús. Su historia ha sido transmitida durante siglos. ¿Qué ocurrió con ese hombre? ¿Qué fue lo que vio realmente? Hay relatos que hablan de una transformación profunda. La lanza que atravesó el costado de Jesús también se convirtió en un símbolo rodeado de historia y misterio. Si quieres descubrir ese relato, te invito a continuar. Es una de las historias menos contadas y más impactantes. Que este mensaje traiga paz a tu vida y a tu familia.